aborto es espontáneo, lo que hay más que culpa es sentimiento de pena, lo primero, y luego hay también un leve sentimiento de culpa, como diciendo, lo habré hecho bien yo, habrá sido por mi culpa que se ha provocado esto. ¿Me entiendes? Esto tengo un caso reciente en mi familia, ¿no? Que no fue un aborto, porque fue un parto un poquito antes de la madurez de los 6 meses para el pulmón, y el niño nació y murió a los 10 minutos, ¿sí? Entonces, su madre me pidió hacer regresión y efectivamente pudo contactar con el alma de su hijo. Esto fue en julio y le dijo, no te preocupes, voy a encarnar, voy a volver a ti antes de lo que te imaginas. La semana pasada me dijo que está embarazada otra vez. ¿Sí? Entonces, a tu pregunta, contestando a tu pregunta, esta mujer no se sentía culpable desde el punto de vista que he ido yo a abortar, o que he ido yo a provocar esto, pero sí se preguntaba, ¿lo habré hecho todo bien? ¿Habré hecho algo mal que ha provocado que se produzca esto? ¿Me comprendes? Es que a esa mujer la conozco muy bien porque es mi hija y ese era mi nieto. Ella viene de camino otra vez. Te puedo decir una cosa, mi hija hasta ese día decía que esto de las regresiones se lo inventa la gente. Mi hija pequeña, porque es muy... Mi hija mayor no, esa es otra historia. Esa ya es casi terapeuta, termina la formación ahora en noviembre conmigo. Pero fue a la regresión, revivió aquel suceso, aquella mañana, que fue a las 7:30 de la mañana, cuando de pronto se puso de parto y le faltaban 3 semanas para que hubiese podido aguantar, ¿no? Pero bueno, en regresión habló con él, pudo estar con él y le dijo, vuelvo. Yo aproveché para decirle, pues por lo menos con el cuerpo que traías, tío, porque es que era guapísimo, ¿sabes? Entonces, cuando conoces esto, la muerte se toma de otra manera, ¿sí? Porque sabes que no es el final. ¿Me comprendes? Lógicamente te da pena la pérdida material, o sea, quiero que me entendáis, ¿no? Yo puedo entender esto y vivir esto, y yo sé que no se ha muerto, se marchó, quien sea de mi familia. Pero luego, en ese momento te puede contagiar la emoción un familiar tuyo, ¿no? Que siente la pérdida más que tú porque no entiende esto, porque la sufre más que tú, ¿no? Tú no la sufres, simplemente la pérdida material de no verlo, ¿no? De no verlo con su cuerpo físico, pero sabes que sigue vivo, y está en la luz. Sí. Ah, qué buena pregunta, gracias. Mira, la gente que se encuentra en coma. Verás, yo he dicho que en la regresión, cuando no me había pasado a ver la muerte, ya os he explicado que ves que la muerte no existe. Pero es curioso, ¿no? Porque esto coincide con los casos de experiencias cercanas a la muerte. Es decir, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, sabéis lo que es, ¿no? Una muerte clínica que vuelve, que puede ser de unos minutos, puede ser de 1 hora o puede ser de 7 días de coma. Digo 7 días de coma porque ahora os referiré a un libro muy importante para este tema. Entonces, coinciden, porque el que ha tenido la experiencia cercana a la muerte vuelve y te dice, he visto mi cuerpo, he visto lo que estabais haciendo, ¿verdad? Esa es la experiencia extracorpórea, que ya la tiene en regresión. Y después te dice, hay una luz al final de un túnel, que parece ser que al final no es un túnel, sino que estás desde la oscuridad y ves la luz allí y parece que aquí tienes un túnel, ¿no? ¿Verdad? Pero sales de una zona menos luminosa a la zona luminosa. Después también tienen en común una cosa muy curiosa, es que ven familiares que ya han fallecido. En regresión lo hacen, en la experiencia cercana a la muerte lo hacen. Más puntos en común, tienen lo que se llama la inefabilidad. La inefabilidad es la dificultad que encuentra la persona para poder encontrar, y valga la redundancia, las palabras adecuadas para definirte cómo es ese lugar en el que está y cómo es eso que está viendo. La inefabilidad se da en terapia regresiva cuando pasa la muerte y le dices sigue, 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 y se va la luz, y yo le digo, bueno, cuéntame cómo es la luz, y quién hay en la luz, y qué hacéis en la luz.
Yo ahí no paro, parezco periodista en vez de terapeuta, no paro a hacerle preguntas ahí. Pero porque yo sigo buscando qué es la luz. Pues ellos encuentran dificultad para explicármelo. Las personas con la experiencia cercana a la muerte también encuentran dificultad para explicarlo, ¿sí? Y esto se enlaza con un tercer camino, que son las experiencias con los moribundos, con los que se mueren, que no vuelven. Eso, si te pones al lado de su cabecera en la cama y les preguntas qué está pasando, te dicen que hay una luz o que hay un ser de luz, o te pueden decir, como le dijeron en algunos casos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es que la estoy viendo, doctora, y era un ciego de nacimiento el que estaba muriendo. La estoy viendo, lleva usted una blusa o una camisa de tal color, va usted muy guapa, lleva un collar así, unos pendientes. Y ella se quedó estupefacta. ¿Cómo el ciego de nacimiento me está viendo? Porque simplemente se había salido ya del cuerpo físico. Tenía la experiencia extracorpórea y, por supuesto, desde ahí lo ve todo, ¿sí? Entonces, aparte de los puntos comunes que tienen estos tres caminos, que están hablando de lo mismo, en el caso del coma, como tú bien decías, la pregunta, mira, en el caso del coma hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos al lado del enfermo que está en coma, porque está ahí todavía. El paciente en coma está ahí todavía. Lo que pasa es que su cuerpo no funciona, pero él está ahí. Bueno, no funciona, no se mueve. Funcionar sí funciona, porque está funcionando, ¿verdad? Pero él no se mueve de ahí. El alma no abandona el cuerpo hasta que no se muere totalmente, hasta que no deja de funcionar totalmente. El alma no abandona el cuerpo hasta que no deja de funcionar. Entonces tenemos que tener cuidado porque está más que comprobado los casos que han vuelto del coma y te han dicho todo lo que se ha hablado a su lado. Eso por un lado. Por eso la medicina oficial ahora mismo admite y advierte: cuidado con lo que se habla al lado de un enfermo que está en coma, porque se ha dado cuenta que el enfermo en coma se entera. Pero fijaros, y enlazando con tu pregunta, fijaros cómo en los casos de la experiencia cercana a la muerte se ha ido estudiando, ¿no?, a ver las razones por las cuales la persona que muere luego viene diciendo y dando detalles, pero además detalles hasta del instrumental que utilizas para sacarlo de la parada cardíaca, ¿sí? Y la ciencia había llegado a una conclusión, que es que son alucinaciones. Había llegado, y todavía hay mucha parte de la ciencia que afirma que son alucinaciones. El problema es que la ciencia no se puede permitir el lujo de hacer una afirmación gratuita, porque eso que dice la ciencia que son alucinaciones lo dice de forma gratuita, porque no sabe demostrarte por qué son alucinaciones. ¿Me comprendes ahora? Ahora hay un libro que os he dicho que os iba a referenciar, que es un punto de inflexión en esto. Salió publicado en julio aquí en España. Se llama La prueba del cielo. Y el autor es el doctor Eben Alexander. Eben Alexander, que ahora cumplirá 60 años en diciembre, es un neurocirujano de la Universidad de Harvard. Él, desde hace muchos años, llevaba con su equipo de neurocirujanos investigando esto, intentando demostrar por qué son alucinaciones. A la única conclusión que llegaron al cabo de los años fue que parece ser que el neurocórtex cerebral, debido a la falta de oxígeno, debido a la anoxia que se produce aunque sea leve, debido a esa anoxia, es capaz de emitir imágenes que son alucinatorias. ¿Sí? Pero el universo del que yo hablaba al principio, cuando hay alguien así, pues siempre intenta demostrarle las cosas, ¿no? Y el doctor Alexander en el 2008 contrajo una enfermedad. La enfermedad que contrajo Alexander fue una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Esto es una enfermedad rarísima en el adulto. Se da un caso cada no sé cuántos miles, ¿sí? Y él la contrajo. El problema es que cuando tiene la enfermedad, la meningitis por Escherichia coli, no es que le falte oxígeno al neurocórtex, es que la Escherichia se come el neurocórtex, lo anula totalmente, casi lo destruye. Entonces él estuvo en su hospital, fíjate, y más tratándose de quién se trataba, tenía cables hasta en las pestañas.
Todo estaba monitorizado. Y estuvo 7 días con electroencefalograma plano. Al cabo de los 7 días, cuando lo fueron a desconectar para dejarlo morir, se encontraron con la sorpresa que el doctor Alexander abrió los ojos, se sentó en la cama y al día de hoy ha publicado este libro en el cual describe cómo es ese lugar en el que ha estado durante esos 7 días, en el cual afirma que no son alucinaciones y que es la verdad y la realidad más grande que ha vivido en su vida. Aún así, los propios miembros de su equipo, el resto de neurocirujanos, tienen sus serias dudas sobre la cordura del doctor Alexander, porque no terminan de creérselo. ¿Sí? O sea que ese libro os lo aconsejo. Es tremendo, ¿no? Y viene a ratificar todo lo que estamos hablando aquí ahora, ¿no? Bueno, pues... mira, aprovechando tu pregunta, fíjate, ahora también hay una cosa bien cierta que es la siguiente. Se ha visto que los enfermos que tienen un órgano trasplantado cambian de comportamiento, ¿sí? Y esto yo lo escuché el año pasado, en marzo, el 16 de marzo fue en el Palacio de Congresos de Madrid, se lo escuché al doctor Josep María, no me acuerdo el apellido. Bueno, es el primer cardiólogo español que en el año 84 hizo el primer trasplante de corazón con éxito, o sea que el paciente tuvo su supervivencia, ¿no? Este hombre allí en la conferencia dijo que detectaban esto. Los pacientes que habían sido trasplantados de corazón resulta que cambiaban de comportamiento y no se lo explicaban. Parece ser que a los 3 años, 3, 4 años se les pasa. Pero hay un periodo que cambian de comportamiento. Entonces, como ellos saben, porque si a ti te trasplantan un órgano, por ley, está prohibido que tú sepas quién te lo dona. Pero el equipo médico sabe quién es. Entonces, al ver tu cambio de comportamiento, ellos han ido a la familia del donante, le han hecho una encuesta y han visto que este comportamiento es el que está reflejando el enfermo que lleva el corazón del otro. O sea, pero cambios radicales. O sea, vamos, que de ser del Barça se vuelve del Madrid, ¿entiendes? O sea, algo llamativo, hasta ese nivel. Entonces, ahora están pensando, porque claro, ellos solamente están fijos en el tema del corazón. Y entonces, la única teoría que está medio ahí, medio flotando, es que se piensa, la ciencia piensa hoy en día, que parece ser que hay en el músculo cardíaco hay unas células con una morfología similar a las neuronas cerebrales. Con lo cual se emite la teoría que posiblemente la información de la neurona cerebral, por similitud en la morfología, llegue a esa célula que no es neurona, pero se parece mucho, que hay en el miocardio, o que parece ser que hay en el miocardio. Y debido a eso, pues puede hacer el feedback al contrario. O sea, cuando le pongo el corazón a este, hace el recorrido inverso y entonces cambia de comportamiento. Pero claro, cuando tú preguntas a pacientes que han sido trasplantados de riñón o de hígado y resulta que les pasa lo mismo, entonces yo pregunto, vamos a ver, es que estamos llenos de neuronas. O sea que tenemos neuronas por todos sitios. Yo propongo otra teoría. Y esa teoría la reflejo en el segundo libro, en el libro que va a salir dentro de 15 o 20 días, que se llama El eterno presente del alma. Entonces, la teoría es muy sencilla y además es muy económica, no lleva gasto ninguno, porque en los tiempos que corren, oye, pues mejor así, ¿no? Fíjate una cosa, hay una diferencia. Cuando el donante es un donante vivo, es decir, yo vivo, de los 2 riñones le dono uno a un amigo o a un familiar que lo necesita, él no cambia de comportamiento. ¿Sabes por qué? Porque yo he dado mi permiso. Pero, aunque yo he firmado un papel diciendo que el día que me muera, que me quiten los órganos y se los dé a quien al que le haga falta, fíjate que en el papel pone cuando me muera. Pero es que resulta que cuando me quitan los órganos, mi cuerpo todavía está funcionando. Porque si no, el órgano no sirve.
puede estar mi electroencefalograma plano, con lo cual la medicina es signo de muerte, es signo de irreversibilidad, ya no hay vuelta atrás. Pero tengo que mantenerlo vivo con las máquinas necesarias, ¿no? Porque ese corazón hay que quitarlo cuando todavía está funcionando, y ese hígado hay que quitarlo cuando todavía está funcionando, y ese riñón hay que quitarlo cuando todavía está funcionando. Porque si muere, se para y se necrosa, ya no sirve. Entonces, mi teoría, como decía, es muy sencilla y se trata de lo siguiente. Cuando llegues a quitarle el órgano a ese cuerpo, como el cuerpo todavía no se murió del todo, no se paró del todo, el ser está ahí. Y la energía del ser está en cada célula de ese cuerpo. Si yo le quito el riñón, una parte de ese ser se viene con su riñón y se lo pongo al otro, y le pongo el riñón y el dueño del riñón. ¿Lo entendéis ahora? Porque dices una parte, pero es una parte. Es que una parte del todo es a su vez el todo. Esto es lo que hay que entender. Y eso que parece una parte para nuestro hemisferio izquierdo, en realidad es la totalidad del ser. Es como si hubieran dos, uno que se quedó en su cuerpo y otro que se ha ido al cuerpo nuevo. Y ese desde ahí influye. ¿Me entendéis ahora? Entonces la solución sería bien sencilla. Y es antes de quitarle nada, igual que el del que está en coma se entera de todo. ¿Por qué este no se va a enterar de todo? Pues antes de quitárselo hay que explicarle lo que vas a hacer. Tú le explicas lo que vas a hacer, le explicas que su cuerpo ya no le sirve, ¿me comprendes? Y le pides permiso para hacerlo. Con tu permiso me voy a llevar esto, porque entiende que a ti ya no te sirve. Es una teoría como la de las neuronas. ¿Se podría poner en práctica? Pues si alguien cuando lea el libro decide ponerla y después a los 3 años ver los resultados, pues podría ser que nos encontráramos la sorpresa que cambian bastante los resultados, ¿sí? Y eso te lleva un minuto hacerlo. Pero bueno, gracias por tu pregunta, porque fíjate la que me leaste. Dime. En el tema del suicidio, ¿qué es lo que piensa el alma para querer defenderse de eso? Bueno, en el tema del suicidio, que hay un capítulo en el libro también dedicado a esto, en los casos de suicidio, cuando he hecho regresión a alguien que en otra vida pasada se suicidó, pues lo único que te puedo decir es que no es ya el alma, porque hay un binomio, tú eres cuerpo y alma mientras tienes el cuerpo, y tienes un hemisferio izquierdo que te está ordenando y te está razonando, ¿no? En el momento del suicidio cada uno tiene su motivo, pero el motivo principal, en la mayoría de los casos de suicidio, es que tengo algo que me agobia tanto que me muero y se acabó todo. O sea, el que se suicida no piensa que después de la muerte hay algo. Piensa que al matarme se acabó la historia. Entonces, imagínate que yo soy uno de esos, y estoy muy agobiado por lo que sea, el tipo de problema que sea, y agarro la pistola, me la pongo en la sien y pum, le aprieto el gatillo. Arreglón seguido, digo, anda, he fallado el tiro. Pero no me doy cuenta que el cuerpo está en el suelo. Yo me estoy viendo vivo. O sea, algo... Cuando se vea en el suelo o se vea donde se vea... Ese es el tema, que no ve su cuerpo. No lo ve. No, porque él ve que me voy a matar. Aprieto el gatillo y ve que estoy vivo. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es común a todos. Se arrepiente. Si pudieran volverse atrás, ahí se arrepienten todos. Pero el siguiente paso es cuando viene la confusión. Porque para él no se ha matado, porque está vivo. ¿Me sigues? Y en ese momento llega su amigo, su hermano, su mujer o quien sea, y le dice, hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Y la otra llora, y el otro grita, oye, ¿pero qué os pasa? Y nadie le hace caso. Y ahí ya, es cuando ya entra en lo que yo llamo la oscuridad de la confusión. No sabe qué pasó, qué ha pasado aquí. ¿Me entiendes? Entonces, lo que sí es común que he encontrado en esos casos, que hice la pregunta siempre por curiosidad, ¿no? Lo que sí es común es, y no sé decirte por qué, no sé si es que hay una regla o hay una ley, no sé, es que son seres que suelen tardar mucho en encontrar la luz.
Se quedan atrapados ahí, en ese momento. Se quedan en un estado atemporal. Donde están no hay tiempo, no hay espacio. Y no entienden nada. Se quedan en esa oscuridad de la confusión. Y yo les he preguntado, cuando he hecho la terapia con ellos, le he dicho, bueno, mira, yo voy a contar a 3 y vas a avanzar al momento que te encuentras o te encuentra la luz. Y la respuesta ha sido variopinta. Ha habido personas, no, sí, cuando llega a ese, la ven, y en el momento que la ven, yo les digo, la pregunta que les hago es, mira, en la medida del tiempo lineal, el tiempo nuestro, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántos años crees que ha pasado desde que te quitaste la vida hasta que encontraste la luz? Y hay algunos que me han dicho 3 días, hay otros que me han dicho 40 años, y otros que me han dicho 300 años, otros me... Corresponde a lo mejor a lo que... ¿Eh? Pero no corresponde a... O sea, no saben del tiempo. Sí, sí, lo saben. Cuando se lo preguntas, sí. Y otros me han dicho hasta 700 años que han estado ahí. Y están ahí, sí. Sí, lo que pasa que a ti y a mí nos agobia los números, 300 años, pero para ellos es como si se acabaran de suicidar cuando se dan cuenta de todo, porque para ellos el tiempo no existe. ¿Lo entiendes ahora? Nos agobiamos. Bueno, ese dato no es, terapéuticamente no sirve para nada. Era por curiosidad, yo les preguntaba, ¿no? Y entonces, esta era la respuesta. O sea que no hay una ley fija para decir, el que se suicida por castigo está aquí ahora 500 años, no. Hay quien ha estado mucho tiempo en esa experiencia y quien ha estado menos tiempo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no conectan directamente con la luz. Y exactamente, al día de hoy todavía no sé el por qué. No sé si es que hay una ley o no sé lo que hay. Porque aquí, por ejemplo, en este libro, en los casos de suicidio, viene el de una mujer que en una vida pasada se suicida porque su marido mata a la hija, a la niña. ¿Sí? Era un alcohólico y demás, y mata a la niña. Entonces ella, al ver que su hija muere, decide quitarse la vida para marchar, para irse con su hija. Y yo recuerdo aquella regresión cuando le digo, sigue. Se quita la vida y la siguiente pregunta que me hizo, ¿sabes cuál es? Dice, ¿pero dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Y tardó 40 años en encontrar a su niña, que para ella no son 40 años. ¿Me entiendes? Pero no sé decirte por qué motivo eso pasa así, en los casos de suicidio solo. Pero al final todos van a la luz antes o después, porque lo cierto es que somos seres de luz, que estamos encarnados aquí. Y cuando dice alguien, es que está la oscuridad, pues claro que está la oscuridad. Si tiene que haber oscuridad para que haya luz, y tiene que haber luz para que haya oscuridad. ¿Sí? Una no puede pasar sin la otra. Pero al final de todo será luz. Es que en la oscuridad está el demonio. Mire usted, yo no he encontrado el demonio. Yo en los seres que se han presentado en pacientes que dicen que venían de la oscuridad, hablando con ellos, me he dado cuenta que son seres de luz que estaban sufriendo estando en la oscuridad. Y al final han ido a la luz y tienen nombre. Y le preguntas su nombre y te dicen el nombre. ¿Me comprendes? Pero yo siempre me he dedicado a escucharlo, porque nosotros en esta terapia, cuando aparece un ser así en el paciente, que viene un poco bravo, viene un poco bronco, utilizamos 4 armas terapéuticas para tratarlo. ¿Sí? He dicho antes que al final hay que hacer la regresión, pero en base a 4 armas que utilizamos. Una es la comprensión. Tienes que comprender que lo que tienes delante es un ser de luz que está sufriendo. ¿Sí? La otra es la compasión. Te tienes que compadecer de él. La otra es la paciencia, porque a veces viene alguno un poco bronco y hasta te insulta, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Eso va incluido en el sueldo. ¿Sí? Y tienes que aguantar esa paciencia y tener esa paciencia y de convencerlo. A veces se atranca y hasta que puedes, desarrollando esa paciencia, estar con él, acompañándolo. Y la cuarta, que es la más importante de todas, ¿sabes cuál es? El amor. Y ninguna de ellas, sobre todo el amor, se puede fingir. Porque el ser que está desencarnado, como el terapeuta finja sobre todo el amor, lo nota. Y entonces no se fía. Te aseguro que es muy satisfactorio hacer este trabajo. Mira, antes de hacer esta terapia,
Y en base a mi religión, que es la religión católica, ¿sí? Pues digamos que más o menos creía en Dios, ¿sí? Aunque hubo una época de mi vida que fue cuando me castigaron en el colegio de los maristas de estar un año de monaguillo, que ya puse yo dudas de que si Dios estaba, porque no había derecho que me hicieran eso a las 8 de la mañana todos los días, ¿sabes? Pero aparte de la broma, te puedo asegurar que desde que hago esta terapia no tengo ninguna duda de que Dios existe. En cada uno de los casos que veo en el alma del ser humano, te puedo asegurar, bueno, yo le llamo Dios, otros le llaman el Gran Espíritu, ¿me comprendes? Pero estamos hablando del mismo, ¿eh? Y eso está por encima de todo y de todos. Y yo al día de hoy estoy en la plena seguridad de que existe Dios, ¿no? Mira, recuerdo una experiencia, porque hay experiencias místicas también. El ser, cuando entra en regresión el ser humano, pero esta no fue exactamente mística. Esta fue con una paciente, además esta viene en el segundo libro, sí. En el segundo viene esta, de Pilar. Una empresaria de la zona de Alcantarilla. Esta es una mujer absolutamente mental, o sea, absolutamente analítica, absolutamente cerebral. O sea, costaba trabajo que entrara en regresión. Tenía que tener mucha paciencia con ella, porque tenía los dos extremos. Cuando estaba ahí que no podía, y cuando rompía, o sea, ¡bum!, se abría el abanico. La primera experiencia que ella tuvo fue precisamente con su marido. Ella era viuda, hace unos meses había enviudado por una muerte súbita de su marido. Todavía jóvenes, los dos. Y curiosamente entró en contacto con el alma de su marido. Y al final de todo, cuando ya su marido se iba a la luz, ya estaba toda la luz, tal, de pronto me dice, no veo nada. Y digo, pero ¿cómo que no ves nada? Si lo estás viendo todo el rato, y ahora que se va a ir a la luz, ahora resulta que no veo nada. Pues no veo nada. Y yo, ¿y si pudieras ver, qué estarías viendo? Pues no veo nada. Y ya no sabía qué hacer. Y le dije, ¿qué necesitarías hacer para poder ver esto? Dice, necesitaría morirme. Digo, muy bien, pues cuento a 3 y te mueres. Al contarle a 3, el alma, lógicamente, no se murió. El alma reacciona igual que si hubiese sido la muerte. Y al reaccionar igual se libera de su mente analítica y pudo ver aquello. Pero después tuvo otra regresión, que era la que yo quería referirme a tu pregunta, que se desarrolla en una vida pasada, que es el chamán de una tribu. Entonces el chamán de esa tribu, la tribu le exige que busque el alma de 3 niños que se han despeñado por una catarata, por una cascada. Para eso el chamán toma no sé qué historia que me lo describe del color, no sé si sería un tipo de ayahuasca de entonces o lo que fuera, y eso le provoca el estado expandido de conciencia y se sale. Nada más empezar esa regresión, como ella era tan dura, lo primero que me dice, estoy viendo un águila. Y ya el águila no apareció en el resto de la experiencia hasta el final. Para no hacer largo esto, imagínate esta persona absolutamente controladora en regresión. Cuando entró en profundidad, ella no pierde el control, porque en regresión el paciente siempre está consciente, pues si no, no serviría para nada la terapia. Entonces, ella estaba ahí en su terapia y llega el momento que encuentra las almas de los niños, etcétera, 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 y llega el momento que dice, ahora hay que llevarlos a la luz. Digo, muy bien, pues llévalos a la luz. Dice, pero es que yo no sé llevarlos a la luz. Y en ese momento ella misma me dice, me está diciendo el águila que para qué estoy yo aquí. Digo, ah, qué bien, pues venga. Y entonces salen en procesión el águila, los niños y ella. Ella que era él en aquella experiencia. Cuando esa mujer en regresión estaba ahí en profundidad, estaba ensimismada viendo aquello. No se le podía molestar. Y te digo esto porque en ese momento yo le dije, ¿qué es la luz? Porque yo esta pregunta la he hecho infinidad de veces. Cuando el paciente dice, estoy viendo la luz, ¿qué es la luz? Y no me contesta. Ella estaba en lo suyo. ¿Qué
¿qué es la luz? Y no me contesta. Y en ese momento, cuando le insistí por tercera vez, hizo uso de su mente analítica y me contestó en el tono ese que a veces le contestas a alguien, déjame tranquilo que estoy viendo esto, ¿no? Me dice, ¿qué digo yo que será Dios? Y yo, seguido a esa contestación, le digo, no, yo le estoy preguntando al chamán. Y hace así, abre los brazos como en forma ceremoniosa, abre los brazos y me dice, pero con voz más grave, y me dice, es el Gran Espíritu. Estábamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Hay otra experiencia que recuerdo de una chica que llegó a la consulta, y cuando le tomo la afiliación, el nombre y tal, en vez de seguir con la historia, de pronto la veo que está como en regresión ya. Y decido dejar la historia para otro momento. Y sin conocerla de nada, a regresión. Ella ya estaba en regresión. Me cuenta que está en un lugar donde no tiene cuerpo físico y tiene a su lado a un ser, pues más o menos ni bajo ni alto, pero muy bondadoso, con barba blanca, me lo describe. Y este ser se erige en su acompañante y le dice, ven, te quiero enseñar algo. Y yo pues le digo, pues sigue, si yo lo único que digo ahí, sigue y cuéntame. Y me describe que están como volando y están viendo una serie de caminos diferentes, y en cada camino se caracteriza porque las personas que van por cada camino van vestidas iguales. Es decir, por ejemplo, el de la derecha va de blanco y rojo, el siguiente de azul y blanco, así sucesivamente, ¿no? Y yo le digo, sigue. Y llega un momento que me dice, mira, los caminos al final se encuentran en un punto. Y digo, qué bien. ¿Y ahora qué pasa? Dice, pues mira, para que tú lo entiendas, ahora todo el mundo se junta, se mezcla y tenemos que subir. Porque ella ya estaba allí. Dice, tenemos que subir. Digo, bueno. Dice, para que tú lo entiendas, es como si fuera una escalera mecánica muy grande, muy ancha. Pero vamos, que no es una escalera mecánica, pero para que lo entiendas. Te pones ahí y vas ascendiendo. Y cuando ya está arriba, me describe que está como en una meseta, que están todos sentados. Y hay una cosa que todavía no entiendo, que me dijo que tenía como una carpeta como si fuera a tomar apuntes. Pero bueno. Lo que sí fue llamativo es que dice, en el centro de esto hay como una tarima con un sillón regio. Dice, seguramente ahí se va a sentar el que tiene que hablar. Digo, muy bien. Sigue. Y al poco me dice, oye Juanjo, que el que está ahí sentado, lo estoy mirando y no tiene cara. ¿Ah, que no tiene cara? No. Digo, bueno, ¿qué te parece si... Vamos, mira a ver si puedes. Pregúntale a qué se debe que no tiene cara. Guarda un silencio y al poquito me contesta y me dice, ¿sabes qué me dijo? Ponme tú la cara. ¿Sí? Me parece que ya te contesté la pregunta. Después me enteré porque al mes siguiente volvió a la consulta, ya hicimos la historia. Esta chica era miembro de Testigos de Jehová, ¿sí? Pero a un nivel altísimo porque sus padres eran directivos a nivel Bruselas de esta asociación de Testigos de Jehová, y decidió dejar los Testigos de Jehová. No por nada, sino porque dice que ella ya, como que había visto, no necesitaba otra creencia, ¿no? Y aprovecho este comentario para deciros que esta terapia regresiva no va en contra de nada, no va en contra de ninguna religión. Si algo hace es reforzar nuestras propias creencias. Esto es una realidad, es una evidencia. Que la ciencia no la puede demostrar todavía, evidentemente que no la puede demostrar, pero tampoco tenemos derecho, o estamos en el derecho, a negar la evidencia porque la ciencia aún no la pueda demostrar. ¿De acuerdo? Es cuestión de tiempo. Llegará el día que lo hará. De hecho, la física cuántica, en el momento actual, está dando pasos muy agigantados con respecto a esto. Para la física cuántica, ya la existencia del alma es algo evidente. ¿Sí? Y de hecho, yo estoy en la seguridad de que el gran místico del siglo XXI va a ser el físico cuántico. ¿Sí? El que va a poder demostrar esto. La ciencia es cuestión de tiempo, siempre va detrás de la evidencia. Tened en cuenta que la ciencia ha tenido muchos inconvenientes para su desarrollo, de tipo económico, de tipo político y sobre todo de tipo religioso. A lo largo de su historia, todo esto, impedimentos le han supuesto un freno en su crecimiento a la ciencia.
Entonces vamos a tener paciencia. Yo estoy deseando que la ciencia lo demuestre, pero ahora tengo la evidencia y para mí es irrefutable y no la puedo negar. ¿De acuerdo? Y otra cosa que os quería decir, que nadie salga esta noche de aquí creyendo que con esta terapia se sana todo, ¿eh? Esto no es la panacea de nada. Esta terapia, igual que no riñe con las religiones, no viene a quitarle el sitio terapéutico y sanador a ningún otro tipo de terapia o de otro tipo de medicina. ¿De acuerdo? Viene a ocupar su sitio, nada más. Para mí como médico es un arma más en el arsenal terapéutico con la cual se puede solucionar lo que se puede solucionar con ella. Y nada más. Si tú vienes a verme y me dices, mira, tengo un dolor aquí en el abdomen que posiblemente sea de origen psicosomático. Digo, espera que te toque el abdomen primero, te pones, y si me da sospecha de que pueda ser una apendicitis, te aseguro que no te hago la regresión. Te mando a que te operen primero, porque si no, durante la regresión te puedes perforar. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis claro. Mira, el alma utiliza cualquier momento de que el cuerpo se duerme para salirse. Por ejemplo, en la experiencia terapéutica, cuando en una vida pasada la muerte es, imagínate, la caída por un precipicio, a mí me llamó mucho la atención la primera vez, ¿no? Porque le digo, a ver, ¿qué estás sintiendo en la caída? Dice, yo no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? Dice, no, está cayendo el cuerpo. Yo estoy aquí sentado viendo cómo cae. ¿Pero sentado dónde? Digo, yo estoy aquí en el filo del precipicio, el cuerpo cae. Y eso después coinciden todos ahí. Cuando hay una muerte así, o una muerte por accidente en una vida pasada, recuerdo ahora un paciente que era piloto en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y de pronto el avión se le fue directo a un monte y no podía remontarla, y vio que igual, se salen del cuerpo, el alma se sale del cuerpo. En la anestesia general, por ejemplo, el alma se sale del cuerpo. Hay pacientes que te cuentan con todo detalle qué ha pasado durante su intervención. Esto para mí también fue significativo. Cuando un cirujano de mi hospital le aconsejó a una paciente que él ya había operado un tiempo, pero por otro tema le aconsejó ir a mi consulta para hacer regresión. En una de las sesiones fuimos a la operación de vesícula que le hicieron una laparoscopia de vesícula, y fue, para mí, yo puse un interés tremendo en recopilar palabra por palabra. A ver, repíteme otra vez, ¿y qué dice el cirujano? Y en este momento, ¿qué hace el ayudante? Y ahora, ¿quién te cose el ojal grande y quién te cose el ojal pequeño? Y con eso, un día que coincidimos de guardia, le dije, ven, después de comer, digo, ven, que tengo que hablarte una cosa. ¿Tú te acuerdas de fulanita que la operaste de vesícula? Sí. Y saqué mi papelito. Mira, en quirófano tú dijiste esto, pasó esto. Dice, pero ¿cómo es posible que la paciente se acuerde de todo eso? Digo, porque es regresión. Se acuerda porque el alma está afuera. De hecho, hay pacientes que cuando reviven en regresión o una intervención quirúrgica con anestesia general, ¿sí? Cuando lo reviven, te cuentan con todo detalle esto, y no solamente esto, sino que hay veces que ven seres de luz que están ahí cuidando su intervención. ¿Sí? Y en el sueño, sí, en el sueño, que era tu pregunta, es igual. Tú te duermes y te sales del cuerpo. Cuando tienes un sueño muy vivido, no digo que sea al 100% y siempre, pero muchas veces es una experiencia de una vida pasada, o quizá una experiencia de una regresión en tu infancia. ¿Me comprendes? Que no siempre va a ser vida pasada. Claro, porque cuando tú sales del cuerpo, tú estás más en condiciones de contactar con él, con el ser que ha fallecido, de tu familia o tu amistad, ¿no? Y puedes estar hablando con él, porque estás de alma a alma. Tu cuerpo está dormido y el suyo está enterrado. Ninguno de los dos en ese momento tenéis cuerpo. ¿Me comprendes? A ti te espera el tuyo, pero ahí estáis en la misma vibración, en el mismo plano. ¿Eh? Por eso hacen los viajes astrales. Los viajes astrales, hay personas que tienen una técnica desarrollada que lo controlan, se salen del cuerpo. Al dormir se salen del cuerpo, ven su cuerpo y se van por ahí de viaje, o hacen lo que tengan que hacer y luego vuelven y... El alma no para, no duerme. Sí. ¿Qué hora es?
¿Qué pasa? ¿Que tienes hambre? ¿Aquí en Jumilla tenéis la costumbre de cenar y eso? Bueno, entonces me estaba preocupando yo ya, ¿sabes? Dime. La primera pregunta, efectivamente, somos parte del todo actualmente, aunque no estemos en él. Somos parte del todo. Lo que pasa es que imagino yo que al final del todo, todos estaremos integrados de nuevo en el todo. Lo cual no quiere decir que ahora, porque estemos separados, nos formemos parte del todo. Formamos parte del todo, ¿vale? Y las... Sí. Bueno, yo no opino igual. ¿Sí? No opino igual en base a las experiencias que tengo, ¿no? Entonces, digamos que hay como estadios evolutivos. Estadios evolutivos, sí, claro que sí. Y entonces digamos que estamos estableciendo como castas o niveles en los cuales el estadio evolutivo del alma se encuentra ahí. Sí. Encarna en todos aquellos ámbitos o experiencias que debe encarnar para su evolución programada a la hora de acercarse a lo que se supone que es la perfección. Sí, es una forma de plantearlo, aunque tiene muchas variantes, pero eso digamos que es la columna vertebral, ¿sí? Porque ten en cuenta que nosotros hacemos uso de nuestro libre albedrío desde el mismo momento que decidimos encarnar. Nadie nos obliga a encarnar. Eso sí te puedo asegurar que ningún paciente me haya podido decir que me han obligado a encarnar. Alguno ha habido que ha sido un poco reticente para encarnar ahora. Y lo que sí me ha dicho es que encarno porque aquí hay un ser que me aconseja encarnar y la verdad es que lleva razón. Así que voy a encarnar. ¿Sí? El universo lo tiene todo programado, claro. Ese libre... ¿Cómo encaja dentro de esa programación que tiene el universo para todo y cada una de sus almas? No, vamos a ver. Cada alma tiene su evolución diferente. Porque estamos en distintos niveles de evolución, ¿verdad? Y al final terminaremos todos, como te he dicho, en el todo, que es lo que yo pienso que será el final, porque yo todavía no he visto a nadie que en regresión me haya dicho vengo del todo, o ya he llegado al todo, porque no estaría en la consulta si estuviera en el todo. Entonces, nuestro libre albedrío empieza en el momento en que tú, como ser individual que a la vez formas parte del todo, tienes tu individualidad, sin dejar de formar parte del todo, decides empezar tu camino. Tú eliges qué es lo que quieres vivir en un cuerpo, qué tipo de experiencia quieres aprender en un cuerpo. Y a veces vuelves a encarnar porque tienes que repetir curso, porque no fuiste capaz de hacer. Porque tú fíjate qué cosa más curiosa. Y por eso creo que está todo determinado según hasta qué punto. Porque cuando tú decides encarnar, sabes para qué y por qué. Y qué vienes a hacer. Pero no siempre lo haces. ¿Me sigues? Entonces cuando vuelves otra vez y ya no tienes cuerpo físico y ya te das cuenta de todo, de lo que tú eres en sí, el ser que realmente eres y lo que llevas hecho y lo que tenías que haber hecho y no has hecho, entonces cuando decides igual encarnar no para aprender, sino porque tengo que terminar de hacer aquello que no he hecho. Y hay quien le cuesta varias encarnaciones poder superar una sola prueba. Vamos a ver, yo creo que no está determinado nada en experiencia por experiencia, a la vez que está determinado el todo y tú verás el tiempo que tardas en realizarlo. ¿Me sigues? Lo que pasa es que al final todos somos piezas de un puzzle. Efectivamente. Y esas piezas de un puzzle encajan o se mueven dentro de una gran sinfonía. Sí. ¿Sabes por qué? Mira, te voy a contar un cuento. Porque al principio del todo, Dios estaba solo. ¿Sabes? Y como estaba solo, estaba aburrido. Y como estaba aburrido, creó 2 o 3 seres, importantes de él, claro, todo viene de él, partes de él, 2 o 3 seres. Y les dijo, oye, que vosotros que sois inteligentes también, ¿qué se os ocurre para que yo salga de mi aburrimiento? Dice, hombre, sería bueno que te hicieras muchas partes. Y el juego consiste en que todas las partes vuelvan a ti. Y dice, pues, vale. Y entonces fue cuando Dios se hizo muchas partes. Y todas esas partes vivían su experiencia y volvieron a Él. Pero volvieron relativamente rápido. Entonces, Dios se volvió a aburrir. Pero entonces fue cuando creó a la diosa de los sueños. ¿Sí? Y le dijo, oye, tú que eres la diosa de los sueños, ¿qué se te ocurre?
para que a mí se me quite el aburrimiento. Dice, bueno, pues podría dividirte en muchas partes. Y el juego consiste en que todas vuelvan a ti. Dice, eso ya lo hemos hecho. Dice, no, pero vamos a ponerle una dificultad. Dice, mira, vamos a poner aquí, donde tú estás, por delante tuya, una valla con una puerta grande de hierro, con su llave. Dice, me parece bien. Dice, oye, el problema está, ¿qué hacemos con la llave? ¿Dónde escondemos la llave? Dice, bueno, mira, tú que eres Dios y sabes más que nadie, a ver qué se te ocurre. Dice, ¿sabes? Se me ocurre una cosa. Vamos a hacer copias para cada parte de las que se digregan de mí, de las que se dividen de mí. Y en cada una de ellas vamos a poner en su interior una llave. Así les va a costar más trabajo encontrarme de nuevo. Siempre estamos mirando lo que pasa en la orilla de enfrente. Y la respuesta está en nosotros. ¿Sí? Y ese es el juego en el que estamos jugando. ¿De acuerdo? Lo demás, pues sí, podemos suponer, yo supongo personalmente, que al final de todo, ¿no ve? Este está encarnado en una mosca. Y dice que ya está bien. Entonces, al final del todo, todos tendremos que volver al todo. Porque hay una parte nuestra que sí te puedo decir, que eso sí lo he contactado en las experiencias, que es nuestro yo superior. Y el yo superior de cada uno de nosotros no es el todo. Forma parte del todo. Lo que sí te puedo decir, en base a las experiencias que me transmiten los pacientes cuando entran en ese estadio, en la terapia, el yo superior no encarna nunca. Tu yo superior no encarna nunca. Tu alma, es parte de ese tu yo superior, que viene a vivir la experiencia, aprende de ella y al integrarte en tu yo superior, se aprovecha todo tu yo superior de esa experiencia. ¿Me comprendes? Pero a partir de ahí, déjame que llegue al todo. Te prometo que vuelvo y te lo explico. Pero ahora mismo podemos suponer lo que tú quieras, ¿eh? Y lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. La persona cuando tiene un déjà vu, ¿esto es realmente que ya ha pasado? ¿Eso es una sensación que realmente la persona ha tenido o es algo que de la mente? No, cuando tiene un déjà vu, yo no sé exactamente. El déjà vu consiste en que estás viviendo algo que parece que ya lo has vivido antes. Y puede ser que tu alma, en una de esas salidas, cuando duermes, se haya adelantado un poco al momento. Puede ser una respuesta a eso. Porque lo cierto es la sensación que tenemos en ese momento es que esto yo ya lo he vivido. Yo ya he estado aquí. O puede ser una similitud con una vida anterior, una experiencia anterior. ¿Me comprendes? Porque ten en cuenta que lo que nosotros traemos sin solucionar, los disturbios emocionales que traemos sin solucionar de experiencias anteriores, se activan en nosotros cuando, estando encarnados en este cuerpo, vivimos una situación o una circunstancia similar a la que provocó aquello. Si no, seguimos con ella sin resolver para la próxima encarnación. ¿Me entendiste esto? ¿Sí? Mirad, un caso muy claro sobre esto. Una paciente, 35 años. ¿Y sabéis cuál era el motivo de consulta? No me puedo bañar con mis hijos. No puedo disfrutar con mis hijos cuando nos bañamos en el mar. Ya ves tú, en el mar menor. Que para que te llegue el agua aquí, te aburres de andar. ¿Me entiendes? Pues ella no podía, porque su marido y sus hijos disfrutaban, pero cuando ella intentaba entrar, cuando le llegaba por las rodillas, sentía taquicardia, sudoración, falta de aire, sensación de ahogo. Y se tenía que salir, se salía y se le quitaba. Si se bañaba en una piscina no le pasaba. Bien, pues trabajando en regresión fue una vida anterior en la que, en aquella época, que llevaba unas faldas y unos vestidos enormes, yendo en un barco, hubo un naufragio, y ella cayó y se ahogó. Durante el proceso de la muerte en esa vida, no está pendiente de la muerte. Está pendiente de que el vestido me pesa mucho y me está hundiendo. El agua me está entrando. No voy a volver a ver a mis hijos. Me estoy ahogando. Me falta el aire. Y no está atenta a que se está muriendo. Con lo cual, ahí hay una serie de emociones que salen, que están hirviendo. Esos disturbios emocionales, cuando está en pleno hervor, el cuerpo se muere. Y ahí se queda el alma con toda esa carga. Entonces esa carga la tiene ahora, en el eterno presente del alma.
la tiene consigo en este cuerpo. Entonces, si ella en esta encarnación no hubiese ido a bañarse al mar, eso no se hubiese activado. ¿Me entiende? O sea que es la espoleta, el vivir una situación similar a la que produjo aquello en su origen. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, a veces necesita para una liberación 2 sesiones o 3 y a veces con una sesión se libera de eso, ¿verdad? Por eso, fíjate, preveyendo, porque esa pregunta no es la primera vez que me la hacen, en el segundo libro, o sea, los casos que yo saco, cuando termino su exposición, los que veáis ese libro veréis que el paciente escribe en el libro y escribe cómo le fue, porque esta terapia es un poco desagradecida en ese aspecto para el terapeuta, porque mira que te digo, a veces cuando nos ponemos bien se nos olvida, y no es que yo espere agradecimiento de nadie, ¿no? Pero desde el punto de vista mío, como hombre de ciencia, me gusta hacer ese seguimiento. Y sí es cierto que hay muchos pacientes que me escriben mail o me escriben cartas manuscritas, pero hay otros muchos que pasa el tiempo y de pronto, pues imagínate, llegas tú a la consulta, ¿no? Hola, ¿qué? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿cómo encontraste esta consulta? ¿Cómo has decidido venir aquí, no? Y son bastantes los casos que me dicen, pues mira, yo es que resulta que mi novia o mi hermana es cuñada de un chico que vino aquí, que es de tal sitio, que se llama Fulanito de tal. Digo, ah, sí, aquel que vino, sí, sí, sí. ¿Y cómo le va? Dice, bueno, genial, si me ha aconsejado que venga yo. Y ahí me entero yo que le fue. ¿Me entiendes? Y con respecto a los días que necesita para hacer el efecto, también es variable. Por ejemplo, en este primer libro hay un caso que es el caso de agorafobia, un caso de agorafobia que se levantó del sillón y nunca más ha vuelto a tener agorafobia. Aquí lo podéis leer porque es un señor de 46 años, que ahora ya tiene más, porque fue en el 2003 cuando lo vi. Y este hombre, que se llama Diego Andrés, aunque aquí sale como Andrés solo, porque en este libro los pacientes que salen, el nombre es supuesto, excepto 1 o 2 que me dijeron que pusiera su verdadero nombre. Fijaros qué dato, cómo ha cambiado esto. Este libro tiene 7 años. ¿Cómo ha cambiado? En el libro que va a salir ahora, todos, menos 1, llevan su nombre auténtico, a petición de ellos. No, yo quiero que se sepa. Y muchos de ellos en sus escritos firman con nombre y apellidos. ¿Me entiendes? O sea, fíjate cómo estamos evolucionando el ser humano hacia esto, ¿no? Y este caso de agorafobia fue levantarse del sillón. Era la 3ª sesión, me parece, con él. Y era un hombre, os lo resumo, lo cuento muy rápido, y vamos pensando en cenar, ¿no os parece? Sí. Yo lo cuento muy rápido. Mira, este hombre con 46 años va a la consulta, él y su mujer. Y digo, va él y su mujer porque su mujer era su lazarillo. Y no exagero nada. Él no podía salir solo a la calle. Lo que pasa es que el universo, una vez más, lo tiene todo previsto. Y este hombre vive de rentas. Desde que nació, él no ha necesitado trabajar nunca. Por las fincas que heredó de su familia. Su padre ya no trabajaba, vivía de las rentas de las fincas. Bien. Se había recorrido pues toda España en busca de solución y no encontraban solución. Cuando llegaron allí, como digo, él y la mujer, pues nada, yo empecé a trabajar con él y a la 3ª sesión no pudo venir la mujer, porque él es de Cartagena, él vive como a 800 metros de la consulta y lo trajo su hija. Ella tiene un hijo y una hija ya de 20 y tantos años tenía entonces. Lo trae su hija, me lo deja, abro la puerta de la consulta y dice, Juanjo, te lo dejo aquí, en estos términos, te lo dejo aquí. Cuando terminéis, me llamas, que venga por él, porque él no puede ir solo por la calle. O sea, él salir a la calle solo significaba quedarse quieto, bloqueado, no sé quién soy, y como encerrado en sí mismo, ni andaba ni hablaba. Total, que hacemos la regresión y resulta que va al vientre de su mamá. Va al vientre de su mamá, revive su experiencia en el vientre materno y resulta que su mamá él es el único hijo. Era la primera vez que quedaba embarazada, con 43 años.
Los que sois más jóvenes, esto no terminéis de entenderlo. Pero los que somos menos jóvenes, en aquella época, ¿verdad? Con 40 o 42 años quedarte embarazada por primera vez, pues éramos poco y parió la burra, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Ah? O parió la abuela, eso. Estaba mal visto socialmente que una mujer se quedara embarazada por primera vez a partir de los 40. Y tan mal visto estaba que esta mujer embarazada, cuando iba a salir a la calle, se bloqueaba. Sentía vergüenza de estar en la calle. Y eso lo aprendió él en el vientre de mamá. Salgo a la calle y me bloqueo. Cuando se liberó de aquello, porque en la terapia, cuando revive el vientre materno, hay una forma de trabajar con él para que libere todo aquello. Y una vez que se liberó, abre sus ojos, se sienta en el sillón, dice que me voy. Digo, ¿cómo que te vas? Que me voy a mi casa. Digo, espérate que llame a tu hija. Dice, no, que me voy yo. Digo, pero Diego, por favor, espérate que llame a tu hija. Juanjo, que me voy yo. Ah, tira. Salió yo por la ventana de la consulta, lo estaba viendo, pero claro, yo veía hasta que llegaba a la esquina de mi calle, porque él vivía en el paseo. Entonces llama a su mujer, Lola, que va solo. ¿Cómo que va solo? Digo, tú tranquila, mi calle la ha bajado, no se ha parado. Digo, tú, como vives a la acera contraria que te asoma y le ves venir, tú asómate al balcón, asómate, y mientras lo veas andar, nada, en cuanto veas que se para, pues ya sabes lo que es. Pues al día de hoy todavía no hay quien lo recoja en la casa. No solamente eso, y fíjate, su mujer a los pocos meses llegó a la consulta y me llegó a decir, estoy muy contenta de que se haya solucionado el problema de mi marido, pero si llego a saber que iba a pasar esto, me hubiese gustado que se quedara como estaba. Sí, pero es que aunque os produzca risa, fijaros lo que pasa aquí. Resulta que él, a sus 46 años, empezó a vivir y todavía sigue con la adolescencia. Está reviviendo la adolescencia. A todo esto no es ningún bala perdida. Nada más que él va a sus bancos por la mañana, da igual, y donde ve una falda se queda mirando y se va detrás. Pero que luego no hace nada, porque a mí me lo ha confesado. Pero él en su casa no para. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Pues que Lola, que creía que era el Lazarillo, resulta que era el ciego. Porque al vivir esta experiencia, como os decía antes por ahí a alguien, se dio cuenta y descubrió, se dio cuenta a su mujer y descubrió que sentía soledad. Y trabajando conmigo, resulta que es que cuando era una niña, como eran muchos hermanitos, sus padres la dejaron para que la criaran unos tíos. Y ella sintió la soledad de no tener nunca a su papá y a su mamá. ¿De acuerdo? Pero, siendo Lazarillo, estaba tapando su problema. ¿De acuerdo? Pero aún así, a este no hay quien lo recoja en casa y está la cosa un poco tiznada, ¿sabes? Están casi a punto de separarse. Bueno, pues, si aquí tenemos la costumbre de cenar, yo propongo de irnos a tomar algo, ¿no? Muchísimas gracias. Maravilloso, Juan José. Muchas gracias. En nombre de la Asociación Jumillana de Reiki, quiero dar las gracias, por supuesto, a todos vosotros por asistir, por acompañarnos esta noche en esta conferencia, al excelentísimo Ayuntamiento por cedernos estas instalaciones para poder llevarla a cabo y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla, que le va a hacer entrega a nuestro conferenciante y a su señora de unos obsequios. Lo entrega Caripaz, en representación del Consejo Denominación de Origen Jumilla. Gracias.